eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Alabarte, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, te damos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. De mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. 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 Muy bien. Vamos a orar y vamos a dar una vez más espacio para que podamos compartir nuestro tiempo, la palabra. Estamos a través de Zoom con muchos hermanos y algunos que están siguiendo la directa a través del Facebook, así que estamos realmente agradecidos al Señor y muy sorprendidos de ver la repercusión que han tenido las reuniones. No recuerdo ahora, pero la reunión del domingo pasado en Facebook han estado viéndola más de 1.100 personas. Así que imaginaos de pronto, uno dice, pero ¿y cómo? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? No lo sé. La cuestión es que eso no se, o sea, está ahí. No, hubo un momento en lo que no era eso, y bueno, el domingo pasado fueron más de 1.100 personas que estuvieron compartiendo con nosotros, y realmente esto nos hace dos cosas. Estamos llegando mucho más allá de lo que nosotros mismos pensamos, y también nos alerta respecto a cuánto nosotros tenemos que prepararnos en la Escritura para conocer lo que la Biblia dice. Por eso vamos a orar y a pedirle al Señor para que a través de este estudio, tal como yo lo había hoy puesto en el grupo de la iglesia, una de las cosas que distinguen a las personas que se sienten realizadas en su propia vida es si estas personas son sabias o no. Porque hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabias. Y hay otras personas que no son tan brillantes, pero sí son muy sabias. Y es interesante que, tal como lo
he puesto hoy en el grupo, la primer tentación que se le presentó al hombre fue la de tener sabiduría. Cuando Satanás le muestra en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 6, ahí hay lo que conocemos como la tentación del jardín del Edén, lo que Satanás le dice a Adán, que coma, que no se haga problema, que coma, que no hay ningún problema. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, ¿por qué Eva comió? Le gustó, pero lo que ella buscaba era la sabiduría. Y uno se pregunta, ¿el primer hombre buscaba sabiduría? ¿Cómo es esto? ¿Qué hay detrás de la palabra sabiduría para que alguien que no tiene ni idea de lo que es el mundo, de lo que es la vida, lo vio como algo que le podría traer sabiduría? Y está claro que la Escritura nos enseña el verdadero camino a la sabiduría. Así que vamos a orar para que podamos todos nosotros hoy tomar una decisión seria, de verdad, entre nosotros íntimamente, para poder vivir esta sabiduría, que Adán se sintió tentado de tomarla, Eva también, y que lógicamente siempre viene a través de la Escritura. Señor bueno, gracias te damos esta tarde por este tiempo precioso, y queremos poner delante de ti, Señor, nuestras vidas, queremos aprender de la palabra, y por ella queremos aprender a ser sabios. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y que nos enseñes a través de esta palabra, Señor, a cómo ser personas sabias, personas que representamos a aquel hombre deseoso de conocer de ti y de caminar tomado de tu mano. Bendecimos, Dios, a cada familia aquí representada. Bendecimos a las familias que están, Señor, a través de Zoom y aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Padre, la gracia, el cuidado y la bendición tuya venga sobre cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Como lo dije al principio, la idea no es que yo simplemente hable y vosotros me miréis y me escuchéis, sino que podamos interactuar, preguntas. Esta es la idea, ¿sí? Diferente de un día domingo, ¿sí? Ahora, una de las cosas que yo quiero compartir hoy con vosotros tiene que ver es dónde nosotros nos apoyamos, dónde nosotros encontramos una columna en los momentos en que estamos en una crisis, en los momentos en los que sabemos que tenemos un problema tan serio que no sabemos cómo vamos a salir de ese problema. Creo que salvo los niños que están allá al fondo, todos nosotros en algún momento hemos pasado por alguna situación, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de salud, problemas de mucha índole, problemas de trabajo, problemas de vivienda, problemas con los padres, problemas con un hermano, problemas con la ley, con un montón de cosas. Y de alguna forma, ¿dónde nosotros encontramos un apoyo? Cuando realmente entendemos que, como se dice en Argentina, tenemos el agua al cuello. Parece que nada nos va a sacar de esa situación de conflicto. Yo he estado en algunos momentos, no sé si, Osvaldo, ¿a vos te pasó alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Joana te pasó alguna vez? ¿Carmencita te pasó alguna vez? ¿Sí? ¿José? No, vos no. No. Ah, bueno, José no. Bueno, a todos nos ha pasado. Y en realidad, ¿cuál es la cuestión? Normalmente lo que sucede cuando uno vive estos momentos es que no sabe qué hacer, no sabe para qué lado agarrar. Y en más de una oportunidad, cuando uno ve que otra persona está pasando por un problema serio, es como que uno sabría qué hacer en su lugar. O sea, yo sé qué es lo que tendría que hacer Isabel cuando ella tiene un problema. Isabel debería hacer esto, esto y esto. Ok. Pero cuando el problema lo tengo yo, ya no es tan fácil ser objetivo. ¿Sí?
Y después que enfrentamos el problema, decía, uy, si yo hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, ¿y por qué no hice aquello? Y muchas preguntas, y yo recuerdo que una de las cosas importantes para nosotros en este aspecto es el hecho de decir, ¿dónde yo puedo encontrar un punto de apoyo para mí, para mi situación de conflicto? Sobre todo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando me encuentro en una situación límite, en una situación de crisis tan grande que parecería que el mundo se cae? ¿Sí? Ahora, acompáñenme, vamos a leer juntos algo que dice la carta de Santiago, el apóstol Santiago, el hermano del Señor. La leímos hace poco. Sí, de ahí viene el tema. Santiago, capítulo 1. Aquí nos da un poquito una idea de dónde nosotros podemos ir a buscar la sabiduría, ¿sí? Y son versículos que quién más, quién menos, una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Si ha leído la Biblia, sabe dónde está Santiago y conoce más o menos estos versículos. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Sí? ¿Todos lo tenéis? ¿Sí? Ok. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Simplemente 3, 4 versículos. Muy bien. Ok. Ahora, Santiago 1, versículo 5 en adelante. Dice lo siguiente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí lo que Santiago nos está planteando es que muchas veces nosotros queremos tener la sabiduría de Dios, pero hacer las cosas como nos gusta a nosotros. Resultado, somos inconstantes. Queremos ser sabios como Dios, pero actuar no como actuaría Dios, sino actuar como nos gusta a nosotros. Y entonces dice, no piense que Dios te va a guiar si vos querés hacer tu voluntad en lugar de la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Le va a estar pidiendo y Dios no te la puede dar porque en realidad vos no la querés. Ahora, es interesante, hace un año y medio más o menos, yo participé de una reunión de pastores en Málaga, y el pastor Rubén Zapata, de la iglesia de Torremolinos, él compartió una palabra que fue muy significativa para mí, muy significativa. Normalmente yo no hago este tipo de cosas, me gusta trabajar yo lo que voy a compartir. Pero me pareció muy profundo y creo que en un tiempo como este, me parece muy actual, donde se cae esto, se cae aquello, se cae todo lo que medianamente nos está aportando como sociedad, se está cayendo, todo. Los países no saben cómo salir adelante, crisis por allá, y uno dice, ¿dónde está algo que realmente me permita estar tranquilo, firme, sin esa sensación de ahogo que produce una situación de este tipo? ¿Sí? Decía yo hace un momento que algunos de nosotros probablemente hemos leído estos versículos otras veces, pero sí estoy seguro que la mayoría no ha prestado atención, o a lo mejor no recuerda, pero hay una historia muy interesante que yo quisiera que la leyéramos juntos, donde permite ver 3 personas diferentes y que representan de alguna manera
a las actitudes que nosotros generalmente tenemos cuando se trata de tomar una decisión. ¿Sí? Acompáñenme, vamos a leer junto en Segunda Reyes capítulo 3. Segunda Reyes capítulo 3. Antiguo Testamento. Entre Génesis y Apocalipsis. Más o menos. Por ahí al medio está. Sí, sí. Segunda Reyes capítulo 3. Vamos a ver. Tú mira por ahí, Segunda de Reyes, tú ves, primero tenemos Segunda de Reyes, te dice la página. Segunda Reyes capítulo 3, versículo 4 en adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Demasiado confuso? ¿Demasiado claro? No aclare que oscurece, dijo uno. Bueno, muy bien. Entonces, Segunda Reyes, capítulo 3, versículo 4. ¿Sí? Entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Versículo 6. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que le seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom. Hasta aquí la lectura. Después lo vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Ahora, como para más o menos darle una idea del cuadro que estamos viendo. El rey de Moab era tributario del rey de Israel. El rey de Israel era Acab, uno de los reyes más malos y terribles de la historia de Israel, y el rey de Moab había sido subyugado por el rey de Israel. Cuando muere el rey Acab, el rey de los moabitas se rebela y dice: no le voy a pagar más tributo, es más, lo voy a atacar, lo voy a conquistar. ¿Sí? Ok. Cuando el muerto Acab, el reinado de Israel lo toma su hijo Joram. Joram, como rey de Israel, sabe que el rey de Moab lo está por atacar. Entonces, algo muy común, aún hoy, es que los pueblos, cuando se ven amenazados por un invasor, se ponen de acuerdo y decimos: ok, si de pronto Carmen nos está invadiendo, y la va a invadir primero a Isabel, después a José y después a mí. Entonces, ¿qué hacemos? Entre los 3 nos ponemos de acuerdo y hacemos frente común contra un enemigo común. ¿Sí? En este caso, el rey de Israel, el rey de Edom y el rey
perdón, el rey de Judá, el rey de Edom y el rey de Israel se juntaron para pelear contra el ejército de los moabitas, ¿sí? Ahora, ellos hacen una campaña militar y dicen los el versículo 8, que el rey de Judá, Josafat, le pregunta al rey de Israel, el que había organizado, por así decir, esta comitiva de ejército para enfrentar a los moabitas, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. ¿Sí? Ahora, imaginaos 3 ejércitos caminaron o iban a caballo, no se sabe en qué, en carros, durante 7 días. Llegan a un lugar en medio del desierto, no podían llegar hasta donde estaban los moabitas y tampoco podían volver, porque se quedaron sin agua. Y habían marchado durante 7 días. Es decir, la única alternativa que les quedaba en ese lugar era morir solos en medio del desierto. ¿Sí? Ahora, es interesante que aquí hay 3 reyes. El rey de Moab, que va a atacar, los reyes que se defienden, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y es interesante esto, ¿por qué? Vamos a ver cómo actúan cada uno de ellos, porque este es un punto límite. Estaban los 3 ejércitos en medio del desierto, aparentemente sin ninguna alternativa de salir con vida. Si estaban a 7 días de marcha para poder volver, está claro que se iban a morir 7 veces por lo menos, ¿sí? No podían volver y tampoco podían llegar donde estaba el ejército enemigo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esto? Todos sabemos que los seres humanos podemos estar de pronto 3, 4, 5, 10 días sin comer, pero 7 días sin agua, no. Indudablemente, frente a esto, acá vamos a ver 3 personas que reaccionan de diferente manera y 3 personas que podrían ser cualquiera de nosotros, dependiendo de la actitud que tomemos. Vamos a estudiar primero el rey de Israel. El primer ejemplo, ¿sí? Dice la Escritura que el rey de Israel, versículo 6, salió entonces de Samaria el rey Joram. Este es Joram. Joram es quien convoca a los otros 2 reyes, es quien diseña la estrategia, dice vamos a ir por el desierto de Edom, es el que diseña la estrategia, el itinerario, todo lo arma él de alguna manera, ¿sí? Pero es interesante que cuando llega el problema, ¿qué es lo que él dice? Mire lo que dice. Versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Quién decidió ir a la guerra? Él. ¿Quién decidió la estrategia? Él. ¿Quién armó de alguna manera este conglomerado de ejércitos? Él. ¿Y qué dice él en el momento de la crisis? ¿Le suena? Que la culpa la tiene Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? Tranquilo. ¿Cómo es que? ¿Por qué Dios lo permitió? Lo organizaste vos, no es que Dios lo permitió. No, no, no. Vos lo organizaste. Vos lo organizaste, llamaste a la persona, decidiste hacer esto, decidiste hacer aquello, pero desgraciadamente, muchas veces, hay personas que actúan así y puede ser que a veces nosotros podamos actuar de esta manera. Me encuentro con un problemón hasta acá que no sé cómo salir y ¿qué hago? Y por algo el Señor lo permitió. No, 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 tranquilo. Dios permite prácticamente todo. Pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios que se haga de esa manera. Este tipo de persona, indudablemente, es la persona que no reconoce su responsabilidad. No se hace responsable.
Cuando hay un problema, ¿qué dice? Será la voluntad de Dios. Yo recuerdo que hace muchos años en Argentina, yo había vendido un coche a un hermano de la iglesia y, como era un hermano de la iglesia, me firmó unos pagarés. ¿Sí? Y llegada la fecha de vencimiento, yo fui y le quería cobrar lo que él se había comprometido conmigo que me iba a pagar. ¿Y sabe qué me dijo el hermano? ¿Y vos sabés si es la voluntad de Dios que yo te pague o no? Claro, le quedaba fantástico. Tenía el síndrome de Joram. Digo, no, la voluntad de Dios tenía que haberla preguntado antes de firmar el documento, no ahora. Claro, es muy fácil de esa manera. Es muy fácil. ¿Por qué? Siempre la culpa la tienen los otros. Y esto viene desde el jardín del Edén. Al principio, cuando dijimos, Eva y Adán vieron que la planta era buena, agradable, y para obtener sabiduría. Pero hicieron lo contrario a la voluntad de Dios. Resultado, una de las características de la falta de sabiduría es responsabilizar a los demás. Mi mamá, mi papá, mi vecino, mi suegra, el pastor, mi tío, mi jefe, siempre los otros tienen la culpa. Digo, eso no es sinónimo de sabiduría. La culpa no la tiene nadie. No. La culpa tiene uno. La culpa la tengo yo. Si yo soy el que decidí hacer algo, no, es decir, no es que alguien vino y le dijo, tú tienes que hacer así, 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 así. No. Este tipo de personas, normalmente son esas personas que protestan por todo, que nunca están de acuerdo con nada. ¿Por qué? Porque están siempre buscando que otra persona se haga responsable cuando hay problemas. Deciden hacer esto, decir aquello, decir el otro, pero cuando llega el problema, ¿qué hace? Empieza a mirar a ver a quién le voy a echar la culpa. Si no encuentra alguna persona, Dios. Claro, cuando Dios le pregunta a Adán por qué había comido, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. Claro, si tú no me hubieras dado la mujer, yo no habría comido. Eva, ¿qué pasó? ¿Y cuál fue la respuesta de Eva? La serpiente que tú hiciste fue la que me tentó. Si tú no hubieras hecho la serpiente, yo no habría... Honestamente. Pero vuelvo sobre el tema. Causa un poco de risa, pero está claro que para nosotros es vital que nos demos cuenta que podemos nosotros mismos caer en ese tipo de pensamientos, en ese tipo de actitudes. Y después le echamos la culpa a Osvaldo, le echamos la culpa a Eunice, y si no lo veo ni a Osvaldo, ni a Eunice, ni a Isabel, Dios. Y bueno, ¿será que Dios lo quiso así? ¿Digo qué? No. Hay dos tipos de voluntades de Dios. La voluntad perfecta de Dios, que es lo que yo veo en la Escritura, y la voluntad permisiva. Dios no te va a prohibir que vos mientas, te va a decir que no mientas. Dios no te va a permitir, dice, yo fui a robar, será la voluntad de Dios. No. La Biblia dice, no robarás. Ese es el tema. Dios permite muchas cosas, pero no todas son su voluntad. ¿Seguimos hasta ahí? ¿Estamos todos? ¿Ok? Podemos decir literalmente, yo no quiero ser como Joram. No. Yo no quiero ser como Joram. Absolutamente no. Pero también, junto, además de Joram, estaba el rey de Edom. ¿Sí? Dice aquí, a ver. Versículo 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por él el camino, 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo y se quejó de que Dios tenía la culpa, no sé cuánto. Y el rey de Edom, ¿qué hizo el rey de Edom? En medio del problema, ¿qué hizo? Nada. Nada. Ahora, yo pregunto, ¿por qué camino fueron? ¿El camino del desierto de
¿De qué desierto? De Edom. Del camino del desierto de Edom. Él llevó los soldados, iban por un camino que teóricamente él debería conocer, y no dijo nada. No. Él sabía que iban a meterse en un problema y no dijo nada. Es como esa clase de personas que de pronto en medio a una situación de conflicto no dicen nada. No dicen nada. Cuando llega el conflicto, dicen, a mí me parecía que... ¿Por qué no lo dijiste antes? Si sabía que no íbamos a meter en un problema. ¿Por qué no? Y porque cuando yo hablo, me tengo que hacer responsable de lo que estoy hablando. Es la persona que, no sé si vosotros habéis visto, claro, sí, es la persona que de pronto sobrevive. En Argentina hay un ave muy grande que se llama avestruz, no sé si lo habéis conocido. Sí. Bueno, ¿sí? Es como una gallina, pero enorme, tipo 2 metros de alto. Y una de las costumbres que tiene el avestruz, ¿sí?, es que entierra la cabeza, hace un pozo en la tierra y entierra la cabeza ahí. Y uno dice, de pronto, o sea, un bicho de 2 metros de alto entierra la cabeza y se ve. Pero, ¿cuál es la idea? Frente a una situación de ese tipo, una persona, primero, habíamos visto Joram, un inmaduro total, en lugar de hacerse responsable por lo que hizo, porque una de las características que tiene una persona inmadura es que responsabiliza a los demás. La persona madura dice, yo me equivoqué, yo hice mal. Y lógicamente, frente a esto, hoy, desgraciadamente, vivimos lo que se conoce como adolescencia prolongada. ¿Sí? Gente que tiene 45, 50 años, y cuando uno lo escucha hablar, y las conversaciones que mantienen, decir, mostrame por favor tu documento, porque te veo y parece que tuvieras 50, pero te escucho hablar y parece que tuvieras 15. ¿Cómo es eso? No me hago responsable de nada. ¿Por qué? Porque es una de las características de la persona inmadura. No se hace responsable absolutamente por nada, ¿sí? Pero en este caso, este hombre que podría haber advertido, diciendo, mire, llevemos carros con agua porque el desierto es duro, está complicada la situación, ¿sí? Pero no dijo nada. Es la típica persona que está, pero no está. Es como de pronto, a veces, a mí me ha pasado y bastante más de lo que me gustaría, de encontrarme de pronto con personas a las cuales, matrimonio, que uno se lo encuentra de pronto en un centro comercial o en un supermercado, y están juntos y uno le pregunta a él, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan las cosas por casa? Y él dice, fantástico, estamos muy bien. Y ella lo quiere matar con la mirada. No, ella sabe que hay problemas, que pelean mucho, que hace 6 meses que no tienen una conversación genuina, sana. Pero para él está todo bien. Para él está todo bien. Los problemas los tienen los otros. En Argentina tenemos un dicho, el que quiere pescado, que se moje. Bueno, esta clase de gente dice, yo quiero, pero mojate vos. Nunca se arriesgan por nada. Están ahí, pero los problemas los tienen que enfrentar. Y lógicamente, de alguna manera, este tipo de personas desestabilizan, tanto uno como el otro, desestabilizan familias, desestabilizan iglesias, desestabilizan empresas, desestabilizan naciones. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de reyes, que no se hacen responsables de sus elecciones o que continúan como si todo siguiera igual, cuando en realidad hay un problema que debe ser enfrentado. Pero también dice el versículo 11 que Josafat, el rey de Judá, dijo, no hay profeta de Jehová para que consultemos por medio de él. Interesante. Los tres estaban en la misma situación,
Uno le echó la culpa a Dios, el otro se puso las manos en el bolsillo y empezó. ¿Quién va a decidir algo? A ver, vamos a hacer una votación. Nada. Y este Josafat dice, ¿será que nosotros vamos a caer porque estamos en el desierto? ¿Será que los moabitas nos van? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Y entonces sucede algo interesante. Mire lo que dice Segunda Crónicas, un par de libros más adelante. Después de Segunda Reyes viene Primera Crónicas, y después de Segunda Crónicas, después de Primera Crónicas, lógicamente, viene Segunda de Crónicas. Pero se lo leo yo. 17, Segunda Crónicas 17:3. Mire lo que dice la Biblia de Josafat. Dice Segunda Crónicas 17:3. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo en los caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Ve? Él pertenecía a una nación que en ese momento distaba mucho de ser lo que Dios quería, pero él había tenido un buen ejemplo en sus padres. Y ahí es donde de pronto miro para acá y la veo a Isabel, y lo veo a Osvaldo, y la veo a Unice, y veo muchos de nosotros que somos padres, y acá hay una historia que nos tiene que hacer reflexionar. Dice la Escritura que Josafat siguió al Dios de sus padres. Y en realidad, por más que nosotros querramos o no querramos, nuestros hijos van a aprender a conocer a Dios por lo que le mostremos nosotros. No hay otra. No hay otra. Y lo que pasa que mi padre y no sé cuánto, no importa lo que hizo nuestro padre, no importa lo que hizo mi abuelo, importa lo que yo voy a hacer. Hace un momentito estábamos aquí, yo estaba escuchando lo que estaban estudiando y me parece que Blanca dijo en un momento, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la cuestión. Es como que hay un ADN que se modifica en mi propia vida y a partir de mí empieza un linaje diferente, espiritualmente hablando. Y que es la historia de Josafat. Ahora, muchos años después, cuando Josafat se encuentra en una crisis, actúa diferente. ¿Por qué? Porque vio a su padre actuar de una manera diferente. Buscó a Dios como vio a su padre buscar a Dios. Es interesante porque lo que dice la Escritura es que buscó al Dios de sus padres. El único Dios, pero en definitiva, dice, buscó al Dios de sus padres y no a los Baales. Los Baales son ídolos, ¿sí? Ay, pero lo que pasa es que mi mamá era tan devota de la Virgen de Guadalupe, o tan devota de la Virgen de no sé cuánto, ok. Pero al conocer a Cristo yo no tengo más ninguna necesidad de ser devoto de la Virgen, porque aprendí por la Biblia que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Entonces, gracias a la Virgen que lo tuvo en el vientre, que lo crió, que lo amamantó, fantástico. Pero no es intermediaria. ¿Por qué? Porque si fuera intermediaria la Biblia lo diría y no lo dice. Entonces, independientemente de lo que me hayan enseñado mis padres, yo tengo que necesariamente ver qué es lo que dice mi padre. Esa es la cuestión. Nosotros cantamos, mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Eso no es simplemente para cantarlo. Mi Padre es Dios y lógicamente eso me liga emocionalmente, afectivamente con Dios como mi Padre. Y no es que yo esté menospreciando a mis padres, no.
Pero si tengo que comparar a mis padres con Dios, creo que hay poco que comparar. Es como si yo pretendiera que mis hijos me compararan a mí con Dios. No, no, absolutamente no. Pero acá hay algo muy interesante. Josafat, viviendo la misma situación, dice, no, esto no puede terminar así. No puede ser el final de esta situación. Él sabía que la última palabra de esa situación no la tenían ni los moabitas, ni el desierto. Y acá hay tres cosas que yo quiero que profundicemos de la vida de Josafat. La primera es que, ¿qué podría haber hecho Josafat al verse en una situación de este tipo? Recordad que el rey de Israel lo había invitado, le había dicho lo que iban a hacer, y de pronto ahora hay un problema. ¿Qué podría haber hecho Josafat? Echarle la culpa al rey de Israel. Echarle la culpa al rey de Israel, claro. Es que en realidad la tenía el rey de Israel la culpa. Por no haber previsto. Claro. Le podría haber echado la culpa al rey de Israel. ¿Qué otra cosa podría haber hecho Josafat? Solucionar el problema. Sí, bueno, todavía no. ¿Sí? Le podía echar la culpa al rey de Israel y no le echó la culpa. Le podía echar la culpa al rey de Edom, que era el que conocía el desierto, y tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo le eche la culpa a otra persona. No soluciona nada. Bueno, pero yo me quedo más tranquilo. Sí, pero no soluciona nada. Te va a morir igual. Te va a morir igual en medio del desierto. Esa es la cuestión. Claro. Ah, pero me muero sabiendo que yo no soy responsable. Te va a morir igual. Ese es el tema. Total, es como decimos, como se ríe el muerto del degollado. Ajá. Los dos están muertos. O sea, en definitiva, él podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Eso se llama madurez. ¿Sí? Tengo un problema y tengo que ver cómo lo soluciono yo. Si el otro trae una solución, fantástico. Pero si no, no me sirve de nada echarle la culpa a Esteban. No me sirve de nada. Además no estaba solucionando solo el suyo, sino el de los otros dos también. Nada. Encima más responsable. Claro. Y toda la gente que habían arrastrado a esa guerra. Ellos en medio de la crisis actúan tan diferente. Y Josafat lo primero que hace es no responsabilizar a los otros, ni tampoco, como hizo el rey de Israel, decir, le echó la culpa a Dios, pero tampoco hizo lo del rey de Edom, decir, un problema tú. Vos me metiste el problema, vos tenés que sacarme el problema. Él busca soluciones. El buscar soluciones frente a un conflicto. Buscar soluciones, ¿sí? Y la tercera cosa, para mí la más importante, donde él fue a buscar una orientación. En el profeta de Dios. Jehová. Directamente a Dios. Él dice, ¿será que Dios tendrá algo para decirnos en medio del problema? ¿Alguna opinioncita de Dios por ahí que... ¿sí? Los otros días estudiamos este tema y reflexionábamos con Susana hace unos 4 años atrás, cuando nosotros estuvimos en Málaga, que estábamos recién llegados, que no sabíamos bien cómo íbamos a poder continuar nuestra vida y teníamos muchas más preguntas que respuestas y demás. Empezamos a conocer un pastor, el otro, y nuestra oración era, Señor, muéstranos con quién nosotros debemos trabajar. Y recuerdo que fue en una reunión de pastores, lo vimos a Natanael, lo vimos y supimos que él era la persona como se tenemos ahora. Lo vimos, supimos que él era. Cuando nos sentamos a hablar con él, nos miramos a Susana y dijimos, él es. Miramos después de 4 años, indudablemente, nosotros estábamos con un radar buscando qué era lo que Dios quería para nosotros. Pero cuando veo 4 años y la vida de muchos de vosotros, y la nuestra inclusive, hoy, es muy diferente a lo que era 4 años atrás. Entonces yo no tengo ninguna duda de que el Señor en ese momento, en esa noche, cuando fuimos a su casa, estaba lógicamente hablándonos. Así como cuando de pronto fuimos a visitar otras iglesias y hablamos con el pastor, salíamos y decíamos con Susana,
no podemos trabajar con este hombre. ¿Por qué? Por diferentes modelos de trabajo, no por persona mejor o peor, una manera de entender la vida de la iglesia. ¿Sí? Y una de las cosas interesantes es que delante de esto, Josafat es un ejemplo para nosotros. Un hombre que viviendo la misma situación de crisis que todos los demás, en un momento dice, vamos a ver qué dice Dios. Y acá está lo interesante, ¿sí? 3 personas, las personas que no asumen su responsabilidad y culpan a los otros, las personas que son indiferentes y que de pronto, ¿cómo está la...? Fantástico, ¿sí? Y la mujer hace 5 meses que llora porque quiere hablar con él y él no tiene tiempo. Pero él está fantástico, ¿sí? Y está el otro que dice, estoy hasta acá de problema, pero Dios tiene que darme una salida. Punto. Ahora, mire lo que sucede cuando van a hablar, porque Josafat dice, y esto está fantástico, Josafat dice, vamos a hablar con el profeta Eliseo. ¿Sí? Mire lo que sucede. Versículo 13. Desde el 12 leemos, mejor desde el 12. Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, el profeta Eliseo, lógicamente, ¿no? Y descendieron a él, el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom. Que dicho sea de paso, el rey de Edom no dice ni siquiera cómo se llamaba. Claro, ¿para qué? ¿Para qué va a decir cómo se llamaba si estaba en la foto, no ahí? Nada, no hizo nada, no dijo nada. El escritor bíblico, sin duda, era el rey de Edom. ¿Y qué hizo? Nada. Pero no nada de nadar, no, nada de escasez, de cero, ¿sí? Bueno, versículo 13. Miren lo que dice el profeta. Le habla al rey de Israel y le dice, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. El padre era Acab, ¿sí? Lógicamente, un idólatra de aquellos, ¿sí? Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Delante del hombre de Dios, seguía manteniendo su postura de que él no era responsable de nada y de que nada tenía que ver con su responsabilidad. Y que iban a morir todos. ¿Sí? Ahora, mire la respuesta del profeta. Eliseo le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. Wow. La tenía muy clara Eliseo. Hay que decirle al rey, yo tengo respeto por la persona que está con vos, porque si vos hubieras venido solo ni te miro la cara. Está claro que Eliseo era un hombre de Dios y sabía quién era este Joram. No quería saber nada con él. ¿Por qué? Porque lo conocía, era un hombre de Dios. Pero también conocía a Josafat. Y fíjense lo que dice el versículo 15. Traedme ahora un tañedor. Un tañedor era un músico, ¿no?, que tocaba un instrumento. ¿Sí? Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. ¿Qué? No estamos por morir de sed en medio del desierto y a Dios no se le ocurre lo mejor que decir que hagamos estanque. ¿Qué? ¿Estanque para qué? Estamos en medio del desierto. Es como decir de pronto, lleva la heladera, ¿dónde vamos? A Alaska. En Alaska no hace falta heladera, hace frío todo el año.
Vamos al desierto de Siberia y ¿qué vamos a llevar? Y algo fresquito. No hace falta, está todo lleno de hielo ahí. Bueno, en medio del desierto lo primero que Dios le dice es que tiene que hacer estanques. Una cosa rozando lo ridículo. ¿Y en arena? ¿Un estanque para qué? El estanque sirve para guardar agua. Bueno, pero miren lo que dice después. Versículo 17. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Qué? ¿Y de dónde va a venir el agua? Pero si no va a llover, no va a haber viento y estamos en medio del desierto. Pero serán llenos. Ese es el tema. Son cosas, es decir, si Dios interviene, ¿cuál es el problema? Dios le dice a Moisés, Moisés toma ese palo, golpea la agua y el mar se abre en dos. ¿Sabe cuántas veces yo golpeé el mar con un palo y no pasó nada? Pero cuando Moisés lo golpeó, el mar se abrió. Con una roca, pegarle con el palo. Pegarle con un palo a la roca y que salga agua. No, se rompe el palo. Dar vuelta alrededor de una ciudad y que se caigan las murallas, vos decís. El maná del cielo, o sea, si Dios interviene, no hay ninguna. Bueno, pero ¿cuál es la cuestión? Todos somos conscientes de que cuando Dios interviene, todo cambia, pero no todos somos conscientes de que tenemos que esperar a Dios. Aún en la situación límite, tenemos que esperar a Dios. No buscar otra cosa, no buscar una segunda alternativa. Yo me acuerdo en la ciudad donde yo me convertí, en Argentina, que el sacerdote de la Iglesia Católica, él tenía un megáfono puesto sobre la torre de la iglesia, y él decía siempre así, bueno, vamos a decir el Padre Nuestro, y después vamos a decir el Ave María. ¿Por qué? Si Dios no te abre la ventana, si Dios no te abre la puerta, María te abre la ventana. O sea, si Dios está durmiendo, está ocupado, le pueden pedir a la Virgen, por las dudas, algo. No, en este caso, no. O sea, de bíblico no tiene nada. Bueno, yo veo acá que que yo no entendía por qué le ponen una corona a una virgen. O sea, el niño Jesús con una corona colgada. No sé por qué, pero le ponen una corona. Es algo que me llama la atención desde que llegué. Bueno, parte de ese conocimiento de Dios. Eliseo le dice, vaya a consultar a los profetas de su padre, a los profetas de su madre, y lógicamente, él dice, aquí va a pasar esto, va a pasar aquello. Pero el versículo 18 dice algo extraordinario. Él le habla de que hagan los estanques, le dice que va a estar todo lleno de agua en medio del desierto. Y el versículo 18 empieza con una frase extraordinaria. Esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. ¿Qué problema para Dios? Ni un problema. Y no solo eso. Y también entregar a los moabitas en vuestras manos. Así que estamos en medio del desierto, no tenemos nada, no podemos hacer nada, no tenemos para tomar agua nosotros ni para ir a los caballos, y de pronto a vos se te ocurre decir que hagamos estanque, que esto se va a llenar todo de agua y que vamos a derrotar a los moabitas. Estamos medio muertos. ¿Cómo? Explícamelo porque no me entra en la cabeza. Ahora, eso mismo dice, versículo 19, miren, destruiréis toda ciudad fortificada, toda villa hermosa, talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, destruiréis con piedra toda tierra fértil. Versículo 21. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas. Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Ahora, ¿cómo el agua roja como sangre? Eso dice el versículo 22, pero salté el 20 a propósito. Miren lo que dice el 20. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron agua
por el camino de Edom. Del desierto vino agua. La tierra de Edom es una tierra desierta. Bueno, de ahí vino el agua. Vos decís de pronto, bueno, hubo un sol muy fuerte y había nevado en la montaña allá, entonces de ahí, claro, vino el deshielo, entonces llegó la... No, 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 no. Ningún desierto trae un río, hermano. Los desiertos no tienen río. Pero del desierto de Edom vino, de la zona de Edom, vino el agua. Se llenaron. Miren lo que dice el versículo 20. Vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Cuando los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear, se juntaron desde lo que apenas podían ceñir la madura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas como sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra el otro, cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Eso creían los moabitas. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Totalmente lo que Dios había prometido. Va a haber agua, se va a llenar todo de agua, y no solo eso, también van a matar a los moabitas. Indudablemente, lo que nos transmite esta historia es que acá hay tres hombres. Uno que responsabiliza a los demás, otro que en un buen italiano se podría llamar menefreísta, menefrega, no me importa, ¿sí? El problema lo tiene Isabel, que se arregle Isabel, a mí no me interesa, ¿sí? O el otro que dice, busquemos a Dios. En medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la crisis, busquemos a Dios. Porque en Dios vamos a tener una salida. ¿Cuál? No lo sé. No lo sé. Pero donde Dios nos lleve, Él va a estar con nosotros. Ahora, habíamos leído al principio, en Santiago, respecto a pedir sabiduría a Dios. Me gustaría que pudiéramos terminar, antes de pasar a las preguntas, leyendo también en la carta de Santiago, al final, después de Hebreos, antes de Pedro y Juan, ahí vamos a encontrar la carta de Santiago, en el capítulo 3, donde habla acerca de el tipo de sabiduría que nosotros podemos tener. ¿Sí? Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer ahí. Santiago capítulo 3, versículo 13. Lo sabés ya de memoria, Florcita. Aquí nos va a hablar un poquito acerca de dos tipos de sabiduría. ¿Sí? Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí hay ya una cierta orientación. Una persona sabia es una persona que tiene una buena conducta y es una persona mansa. ¿Sí? El sabio tiene una buena conducta y es manso. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Después, el 14 dice cómo actúa una persona que no es sabia. Porque empieza diciendo pero. ¿Sí? El sabio entendido muestra la buena conducta con obras y sabia mansedumbre. Pero, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, contención el hecho de discutir, pelear y estar siempre ahí buscándole la quinta pata al gato. ¿Sí? Tiene 4, siempre, no hay ningún gato que tenga 5.
Pero a veces hay personas que quieren 3 sí, pero 5 no. Si lo atropelló un carro. Claro, si lo atropelló un carro puede ser. Claro, ¿sí? Vos le podés poner almidón a la cola y parece que tiene 5, pero sigue siendo la cola. ¿Sí? Ok, muy bien. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. La persona sabia no se jacta de que sabia es, porque ya dejaría de ser mansa y humilde. Es sabio, gloria a Dios, que es sabio. Gloria a Dios, pero no es que yo me creo más sabio que... Ya dejé de ser sabio, empiezo a ser arrogante. ¿Sí? Y después dice, ni mintáis contra la verdad. La persona sabia no miente. Prefiere callarse si no quiere decir algo, pero no miente. No miente. Y fíjese lo que dice el versículo 15. Porque esta sabiduría, la que tiene celos, amargura, contención, es jactanciosa, mentirosa, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perversión y perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, y acá está el tema, es primeramente pura. Pura. No busca cosas raras. Después es pacífica. No le gustan los problemas. Si están, busca solucionarlos, pero no quiere provocarlos. Es pacífico. Busca la paz. ¿Sí? Después, es amable, es benigna, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Será cierto lo que me dijo? Siempre poniendo en duda todo. No. La persona sabia sabe a quién creer y a quién no creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por su fruto lo conoceré. Y termina diciendo, no es hipócrita, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pensando en esto, no tengo más para agregar, simplemente el hecho de todos nosotros hemos pasado y vamos a pasar seguramente por situaciones límites, por situaciones en las que pensamos realmente que no podemos seguir adelante, que necesitamos un milagro. Pero también recordemos lo de Santiago. El que pide sabiduría a Dios, pida con fe. Yo tengo fe que Dios me va a dar la sabiduría. Me voy a mantener esperando a Dios, a pesar de lo que vean mis ojos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como Josafat en medio del problema. No como el rey de Israel o el rey de Edom. No. El modelo a seguir en este caso es Josafat. Un hombre que en medio del problema buscó la solución y la buscó en Dios. No le tiró la responsabilidad a otro. No dijo, no es mi problema, sino que enfrentó el problema y lo enfrentó dependiendo de Dios. Buscó consejo ¿en quién? En un hombre de Dios. Yo vivo diciendo siempre, cuando uno tiene problema, hay que buscar una persona que tenga 2 características. Que vos sabés que te ama, pero que ama más a Dios de lo que te ama a ti. Esa persona es una persona a la que hay que escuchar. ¿Por qué? Porque si no te ama, no vale la pena que le preguntes nada. Sí, te va a contestar cualquier cosa. Pero si ama a Dios más de lo que te ama a ti, te va a dar un consejo conforme a lo que dice la Biblia, aunque no te guste. Ese es el tema. ¿Ok? Bueno, abrimos las preguntas. A ver, Carmencita, que me va a decir. No empiezo por ti. Bueno. Por favor. Muy bien. A ver. Tenemos aquí, a ver. La tenemos a Criseida ahí del otro lado. Reiniciamos el audio. Criseida, ¿cómo está? Linda, ¿cómo estás? A ver. Bien.
A ver, Linda, yo voy a poner el micrófono acá para que pueda saludar a los hermanos. Ay, hola, hola, ¿qué tal? Me ha gustado mucho, sobre todo eso que dijiste sobre, bueno, que la culpa no lo echamos a los demás, no es, la culpa tengo que buscar yo en mí. Allí siempre voy a tener desarrollo en el espiritual. Así que eso es lo importante hacer. Así que muchas gracias. Por las dudas, si no habéis escuchado, Linda dice que le ha gustado mucho el hecho de identificar si yo soy el culpable del problema, reconocerlo, y después de ahí en adelante ya empieza a venir la solución. Mientras yo no reconozco, todo sigue igual. Es más, va empeorando. Porque normalmente los demás sí saben que yo soy el culpable. ¿Sí? Cris, ¿cómo andamos? Bien, A ver, dime. sí, muy interesante lo que dijo, ¿no? A veces uno, como dice, busca culpable, ¿no? De que yo nunca tengo la culpa, que fulano tal me dijo esto, o tratas tú de culpar, por ejemplo, qué sé yo, cuando haces una cosa, por ejemplo, en el sentido de que has hecho mal en algo que has hecho mal en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Estamos ahí con los compañeros de trabajo. Y a veces no quieres reconocer tú, es bien difícil tener ese valor, esa valentía de decir yo, ¿no? No, es que la persona fulanita me dijo tal cosa, y ya estás echando la culpa a esa persona, ¿no? Y hay que tener, como tú dices, pedir a Dios sabiduría, con fe, ¿no? Y poder tú mismo enfrentar tus problemas, como dices, con mansedumbre y humildad. Es interesante también esto que dice Criseida en cuanto a la cuestión de la humildad. Porque si nosotros pensamos en Josafat era un hombre que tenía comunión con Dios, ¿sí o no? La Biblia dice que él realmente tenía una comunión profunda con Dios. Pero ¿qué hizo él? Buscó a otro. No, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios me tiene que responder a mí y basta. Yo tengo el celular de Dios y ya está. Tampoco buscó a cualquiera, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Él buscó a alguien que tenía cercanía con Dios. Nos digo que la sabiduría de Josafat vino primeramente su humildad, porque él reconocía que él no podía salir ninguna idea ni ningún medio para salir de los problemas a los que se estaban enfrentando. Segundo, buscó soluciones. Primero, a Dios. Pero él buscó respuestas en un nombre de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Un hombre, y además era un profeta que él venía de Judá, y Eliseo estaba en Israel, pero él lo reconoció también como un hombre de Dios, ¿no? Y no cabe duda que encontró la respuesta, ¿no? De Dios, ¿no? A través de Eliseo. Por Hay eso, que reconocer. yo pienso que a veces hay personas sabias en nuestro mundo, pero si son cosas ya bastante importantes, donde se nos va la mano, yo siempre pienso que pueden buscar a Dios a través de hombres y mujeres de Dios, ¿no? Donde nos pueden dar, como hemos visto en Santiago, una respuesta de una sabiduría que viene de arriba, ¿no? Que es la sabiduría verdadera, ¿no? Sí, en este aspecto, yo mientras José estaba compartiendo esto, creo que bien vale la pena. Cuando el Señor Jesús establece la iglesia, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:11 que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Ve que no hay una persona. No es que al pastor me... No. Yo me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar como cualquiera, porque soy un ser humano. Esa es la gran cuestión. Ahora, si yo digo blanco, José dice blanco, Isabel dice blanco, pues sí, pronto, pero parece gris. Ok, Eileen, ¿cómo lo ves? ¿Qué me dice? Adina, porque sos una mujer de oración.
¿qué te parece? No es blanco. Y bueno, yo lo veo gris, pero es blanco. ¿Por qué? Porque son personas que me han mostrado que aman a Dios, que quieren seguir al Señor, y que de pronto pues soy yo el que está equivocado. Claro que sí. Una de las cosas que enseña Josafat con su propia vida es que era un hombre humilde. Ah, no, yo voy a hacer como yo quiero. Ok. ¿Y después qué pasó? Le echamos la culpa a Dios y no sale. O no digo nada. O no digo nada. Es la otra alternativa. ¿Sí? En este caso, la sabiduría de él fue el que los encaminó, que fue obediente, nada directamente con la obediencia de Dios, conocer a Dios, el infierno y el buscó a Dios, y ahí tuvo. De todas formas, algo muy interesante también en el hecho, vemos el contraste que había en la actitud de Eliseo para con Joram y Josafat. Es decir, porque no es solamente buscar respuestas, sino que tu vida es un testimonio con lo que buscan, ¿no? Porque claro, no puedo pedir ayuda sobre algo donde yo vivo contrario a lo que estoy pidiendo, ¿no? O mis actitudes son contrarias a aquello que estoy buscando. Evidentemente no tiene sentido, ¿no? Por eso, mientras que puso, como se dice aquí, puso verde a Joram, sin embargo, se abrió a Josafat. Claro, yo creo que una de las cosas, o sea, hay demasiado jugo para sacarle a esta historia, pero indudablemente la humildad de Josafat, y no solo eso, el rey de Edom y el rey de Israel, a pesar de ser inmaduros, irresponsables, niños, fueron bendecidos por Dios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué le va a pasar cuando tengan que enfrentar un problema y Josafat no esté? Por eso el tema de la relación con Dios no es que, yo hago como quiero, y cuando estoy solo, ¿qué hago? En un punto límite, cuando yo estoy solo, ahí es donde está el tema. Porque ahora, ok, perfecto, lo tenemos a Eliseo y lo tenemos a Josafat. Pero si no estuviera ni Josafat ni Eliseo, ahí viene el problema. Sentarían a morirse de Probablemente se habrían echado la culpa entre los dos, no sé qué habría pasado. Pero el final habría sido diferente. Hubiese sido la sangre que vieron los moabitas, no reflejada ahí, ¿no? Seguramente que sí. Seguramente son nuestros, que sí. son todos. ¿Otra pregunta? No aclare que oscurece. ¿Sí? Estoy maravillado que los niños no han dicho prácticamente el problema. Muy calladitos, Es una cosa, pero honestamente, con una mano en el corazón. De verdad. De verdad, pero honestamente, con una mano en el corazón, cuando empezamos, yo lo primero que, ¿cómo vamos a hacer con todos esos niños? Honestamente. Lo he escuchado. No, honestamente, por favor, los papás de acá, urgente a tomar un helado con los niños. Urgente. Sí, increíble. Increíble. Bueno, cerramos nomás. Ir muy despacio a casa para que no se derrame, para no derramar el jugo que estuvo. Despacito que no vea. Bueno. No sé si tenéis algún motivo de oración particular. Voy a cortar el Zoom, ¿sí? Adiós. Le mandamos un beso grande desde aquí. A ver, espérate que doy vuelta a la computadora, así me podéis saludar. Ahí está. Hola. Adiós. Adiós. Muy bien. Ahí estoy. Muy bien. Ok. Cerramos aquí.